ser necesaria la tercera dosis o que sí va a ser la tercera dosis necesaria, que yo creo que va a ser el caso en esta ocasión, ¿no? Con esta tercera dosis. Muy bien. Armando, nos hemos cansado de insistir en el tema político de estas vacunas. Y como hemos comentado, estos países han priorizado las vacunas para sus respectivas poblaciones. En dado caso, y estoy hablando, especulando, que se aprobara por un organismo como la FDA la tercera dosis para los ciudadanos estadounidenses y que la OMS incluso contemple la posibilidad para algún sector, que de hecho pues ha habido mucha polémica en cuanto a la vacunación en niños, que ya hablaremos de eso, pero ¿cómo ves el asunto o cómo puede mermar este plan COVAX de vacunación en países subdesarrollados si los países de primer mundo ya tienen contemplado quizá algún paquete para una tercera dosis en un caso hipotético en el corto plazo? Hablando en un plano general, en lo que viene siendo la vacunación mundial por el esfuerzo de las Naciones Unidas, este mecanismo COVAX. Antes de entrar al tema COVAX, me gustaría reiterar algo de la politización que se está llevando a cabo en Estados Unidos, para entender cómo se está desprendiendo lo que viene siendo estos mismos esfuerzos de vacunación mundial. Si vemos una gráfica por parte de la Mayo Clinic, podemos ver que en el estado del suroeste, en el caso de Alabama, solamente el 42% de la población está vacunada. Debemos entender que en el sureste estadounidense, pues promovía lo que viene siendo el Partido Republicano, conservadores, exactamente. Pero si nos vamos al noroeste del país, al estado de Maine, podemos observar que la vacunación está a un 69%, que es un estado que en mayor parte son demócratas. Estas personas las cuales pues votan por el Partido Demócrata. Así que así podemos entender cómo de un extremo al otro extremo del mapa geográfico de Estados Unidos pues está dividida las opiniones políticas. Y ya teniendo entendido este contexto de la politización de Estados Unidos, debemos entender que el esfuerzo COVAX ha sido un esfuerzo que ha sido fuertemente apoyado y empujado desde la G7 que se celebró en junio en Reino Unido por parte y organizado por el premier Boris Johnson. Antes de que se fuera la gasolina. Exactamente, y cuando tenían guardados en su secreto del AUKUS, pero eso es harina de otro costal. Bajo la organización del G7, uno de los temas primordiales con sus socios fue la implementación de ciertas cantidades de donación para los países subdesarrollados. Obviamente teniendo la carga más fuerte a Estados Unidos con su vacuna Johnson & Johnson y Pfizer, y la vacuna de Reino Unido, que en este caso fue la AstraZeneca. Teniendo en claro esto, anteriormente a la G7, el Reino Unido ya había tenido sus problemas con la Unión Europea en cuestión de distribución de la AstraZeneca. Inclusive hubo un litigio exigiéndole al Reino Unido que se le entregara el lote de vacunas que ya había pagado. Situación que Reino Unido pues se vio muy presionado y tuvo que hacer entrega a este mismo. Ahora, hablando en un plano de qué vacunas están siendo aprobadas o están aprobadas por la OMS, debemos entender que las vacunas que primeramente fueron desarrolladas y aprobadas por sus respectivos países fue primeramente la Sputnik V por parte de la Federación Rusa, y de ahí los derivados de las vacunas de la República Popular de China, que en este caso viene siendo Sinopharm, CanSino, todas estas vacunas. Ahora, poniéndolo en la misma posición de lo que han sido las distribuciones de COVAX, con la distribución de las vacunas, las cuales han ido estos dos países, debemos entender que tiene más de unos 6 meses de adelanto la Federación Rusa y la República Popular China en su distribución de vacunas y en la entrega de las vacunas. Ahí se ha ido muy rezagado lo que viene siendo la distribución del mecanismo COVAX, dejando a países subdesarrollados, malamente llamados de tercer mundo, pues en una desventaja de la entrega de las vacunas. Viendo en el caso, por ejemplo, de países vecinos a la República Popular China, en el caso de Vietnam, que fue recientemente visitado por la vicepresidenta Kamala Harris, prometió entregar cierta cantidad de dosis de vacunas de su fármaco Johnson & Johnson, cuando la República Popular China pues estaba apostando a entregar el doble a este mismo país. Pues lo que quiero entender con estos puntos en conclusión
es que primeramente COVAX pues se vio rezagado con el tiempo. Las demás, la República Popular de China y la Federación Rusa tienen una adelantada de meses. 2. Las entregas de COVAX se han visto muy rezagadas en diferentes países, inclusive de Latinoamérica, que lo que se vio en CELAC, en la reunión que se llevó a cabo aquí en México, fue uno de los puntos angulares de mencionar, que el mecanismo COVAX no ha entregado las vacunas las cuales ha predicho, inclusive con los mismos pagos que fueron pedidos para los países. Ahora, hablando en términos generales, gran parte de la población que ha sido vacunada a nivel mundial, pues ha sido esfuerzo por parte de los dos países ya mencionados, y pues dejando que el mecanismo COVAX pues todavía tenga una buena área de oportunidad de aprovechar las promesas las cuales ha mencionado. Así que actualmente, y teniendo en cuenta estos antecedentes, pues sería óptimo que la Organización Mundial de la Salud pues tengan claro que para una mayor vacunación tiene que ser aprobada las vacunas de los fármacos de la República Popular China y de la Federación Rusa, para que sea una estrategia mucho más fuerte y más tangible para la vacunación mundial. Y sobre todo la Unión Europea, que actualmente también está muy dividida con lo que viene siendo la distribución de estas vacunas, ya que no ha sido aprobada ni la vacuna china ni la vacuna rusa. Bien. Ahora, Marco, me gustaría preguntarte cómo fue evolucionando la cuestión de los casos de trombosis de los que se acusaba la vacuna de AstraZeneca. Y esto porque precisamente en este plan COVAX, que me gustaría saber tu opinión, que has escuchado al respecto, el Reino Unido fue uno de los que mayor cantidad de vacunas prometió aportar, e incluso también en esto de a ver cuál es coloquialmente más chafa, más efectiva. Cuando estaba el asunto en México, que apenas iba iniciando la vacunación, que valdría la pena resaltar que México es el 9º país en el mundo, así que entre subdesarrollados hay diferencias a destacar. Entonces, pues pasó que la administración Biden pues dijo, pues ahí te van estas, ¿no? O sea, estas de AstraZeneca, que a ver cómo te resulta, ¿no? Y una de las polémicas fue estos casos de trombosis de los que últimamente ya no se ha hablado tanto. ¿Qué has sabido al respecto? Como siempre, vámonos por partes. Mira, es verdad que a los inicios del año se empezó a escuchar en noticias que en el Reino Unido dejaron de fabricar o más bien distribuir las vacunas de AstraZeneca, como mencionaste, por trombosis. Esas vacunas nunca llegaron a Estados Unidos, o si llegaron, nunca se supo, nadie se las puso. ¿Y por qué? Las mandaron a México. ¿Saben qué dijeron? ¿Saben que no la queremos? ¿Que la quieren? Exactamente. Entonces, aquí algo muy importante es hablar de genética. Así como una medicina le puede salir bien a la gente de Europa, mal, como sea los casos de trombosis. En México, la verdad, yo no tengo conocimiento. Sí ha habido casos adversos de la gente que se puso la AstraZeneca que le generó una trombosis. Es decir, varía de genética, por ejemplo, en la población latina o hispana, a los pues de Inglaterra, o a los que estaban vacunando más bien, que fueron los conejitos de India, Inglaterra, en África. Pero eso es otro tema, ¿no? En cuestión de COVAX, es como Armando mencionó, es un programa respaldado por la OMS, y aquí su objetivo más importante, lo cual todavía tienen ahí escrito en su página y me da risa, es distribuir la vacuna a un 20% de la población de todos los países del mundo. Actualmente, creo que el dato fue de septiembre del mes anterior, habían distribuido 240 millones de vacunas en 139 países. Suena de como mucho. 2.000 millones que prometieron. Exactamente, suena como mucho, pero en realidad no lo es, porque como dices, Fidel, su objetivo era llegar a 2 billones a finalizar este 2021. Dicen estar estimando llegar a 1.4 billones, pero esa es una cifra muy lejana, en mi opinión, de a la que estaban el mes pasado, a 250 millones de habitantes, ¿no? Y aquí genera una controversia, porque están culpando a los países ricos, como Estados Unidos, en aborazarse, por así decirlo, y comprar demasiadas vacunas, y la excusa que ellos están diciendo es que no nos están dejando suficientes vacunas para distribuir a los países tercermundistas, por así decirlo. Exactamente. Bueno,
Pero para finalizar este tema, desafortunadamente aún no es prioridad para los países como Estados Unidos um, vacunar a los otros países cuando tienen, como mencioné, una cifra del 57% en general en toda la nación de vacunados. Es decir, que yo creo que COVAX ahorita no está diseñado para ser un programa con éxito, pero sí un programa prometedor para el año tal vez 2023, ya que la mayoría de los países de primer mundo estén vacunados. Entonces yo creo que ya es cuando los países van a echar ojo a los otros países que no tienen la fortuna de tener las vacunas. Ojo con ese dato, 2023. Va a pasar así todo el 2022 y parte del siguiente año. Entonces, pues es preocupante. Digo, me parece bastante razonable. Es decir, si en un año, bueno, no mentira, G7 fue hace unos meses, pero ya se venía cocinando desde hace, en medio año, en 250 millones, bajo esa cifra, otros 6 meses, estamos hablando que final de este año serían 500, otro año otros 500, y sí, estaremos hablando de un periodo de 3 a 4 años. ¿Qué te parece esta insuficiencia que ha habido, Armando? Y si habría que romperse los motivos políticos para aceptar más vacunas y que estas sean distribuidas, como es el caso de la Sputnik y en menor medida CanSino, que bueno, pues ya ha resaltado aquí Marco, tiene menor efectividad, pero ante la necesidad de estos países desarrollados, pues bien les vendría y se quedarían más que agradecidos. Lo utópico sería que se quitara la politización por parte de las vacunas. Ese sería el mundo utópico. Pero eso no va a pasar. Bueno, que yo lo que digo es, a mí qué me importa si no me deja, que vivo en, no sé, en el Congo o en Bangladesh, a mí qué fregados me importa si no me van a dar acceso a la Unión Europea o a Estados Unidos. O sea, a mí qué me importa. Con trabajos en la mano, una vez en la vida habré de ir. Pero que sí quiten la politización en la OMS y sean aprobadas para que lleguen a mi país. Vamos a ser claros con la producción de las mismas vacunas. En una situación muy utópica no va a pasar eso. No va a pasar que realmente se entiendan las vacunas de Occidente y las vacunas Fíjate nada más, perdón que te interrumpa, ¿no? ¿A qué grado llegamos que ni siquiera el Reino Unido, y con toda esta política Global Britain que pretende revivir la unificación de la Mancomunidad de Naciones, todos aquellos países que alguna vez formaron parte del Imperio Británico, ni siquiera a ellos han hecho un esquema efectivo de distribución de AstraZeneca. Jamaica, país que a la fecha tienes la moneda de la reina Isabel, lleva 1% de su población. Ni siquiera los países de su zona de influencia se han preocupado por cubrir. Vamos a entender algo. En Estados Unidos la vacuna Johnson & Johnson es la que menos se aplica, por situaciones las cuales pues han creado efectos secundarios a las personas que lo utilizan. La AstraZeneca, la cual fue una vacuna muy prometedora al inicio de la pandemia por las inversiones y el dinero que se le dio por diferentes organismos internacionales, pues no dio los resultados que fueron óptimos para su distribución. Ahora, hablando en el contexto de qué es lo que debería pasar o qué es lo que debería tenerse como approach por parte de los gobernantes sobre las vacunas, pues en este caso deberíamos ver los primeros 10 países, como tú mencionaste, de los países que más han sido vacunación. Yo creo que México es un país, el cual es ejemplo en lo que viene siendo tener en cuenta de recibir las vacunas de todos estos tres ejes tripolares que actualmente nos encontramos. Por un lado, recibimos vacunas por parte de Estados Unidos, laboratorios anglosajones, en el caso de BioNTech y Pfizer, en el caso de Johnson & Johnson, en el caso de Sputnik V, que inclusive los envasados se llevó a cabo aquí en México, al igual que de AstraZeneca, inclusive CanSino. Y esto mismo ha hecho que tener toda esta variedad de vacunas, pues que seamos el país número 9 en el tema de vacunación. Así que obviamente teniendo una estrategia de esta índole y conjunta, pues puede establecer que la manera en la cual se puede conllevar a cabo la vacunación es de esta manera.